Así estamos. Bien, perfecto. Vamos a ver entonces las cuestiones de la trifásica y vamos a ver por qué Tesla suponía o sostenía que, digamos, 6 era el número ideal y que por qué 3 es ventajoso con respecto a 1. Vamos a ver. Acá y ahora vamos a mostrar. Ahí está. Vamos a ver, hay varias cuestiones. En principio nos vamos a concentrar en el generador. Nos vamos a concentrar en el generador. El generador trifásico no es más que, digamos, 3 generadores monofásicos conectados de tal forma que tengan un punto en común al cual le vamos a decir neutro. A este punto de acá le vamos a decir neutro. ¿Ustedes tuvieron teoría ya de trifásica alguna vez o no? ¿Se ve trifásica en física ahora o no? Creo que no. No, nada. No, yo no recuerdo. Bien, bien. Entonces, vamos a arrancar bien de lo básico. Vamos a arrancar bien de lo básico. La cuestión es esta. Digamos, si yo tengo que hacer, el generador siempre se va a representar en forma de estrella, en general. Algunas configuraciones podrían no estar en estrella, pero siempre, a esto le decimos estrella. Hay 2 configuraciones en general en trifásica que son un armado en estrella, que es cuando tengo un punto en común para todas las conexiones, y la otra forma de conexión es el triángulo, esta que se ve acá, que no tiene un único punto en común para las 3 conexiones, sino que las fases, las líneas trifásicas, las líneas, se van conectando de 2 en 2, de 2 en 2. Pero lo más importante por ahora es que, digamos, y lo que quiero ver ahora es el hecho de que los tres generadores estos trifásicos están montados sobre un punto común, ¿sí? Y Tesla hacía una afirmación interesante. Fíjense ustedes esto. Si yo tengo, vamos a suponer, si yo tengo un generador, de esto se dio cuenta Tesla y fue la razón por la cual él, digamos, propuso la trifásica como mejor o como mejora notable para la continua. ¿Vieron ustedes? Estaba esta cuestión que se llamó, este periodo histórico que se llamó la guerra de las corrientes en Estados Unidos, donde Edison sostenía que no había nada mejor que la continua, y Tesla y Westinghouse del otro lado decían que no, la alterna es lo mejor. Y claramente nos terminamos decidiendo por la filosofía de Tesla y Westinghouse, aunque hay, digamos, hay algunas líneas experimentales que se intentaron hacer en continua de muy alta tensión y todo eso, realmente es muy difícil transmitir la continua. La continua tiene el problema que la perdemos en tiempo por cuestiones de pérdida resistiva de los cables, por cuestiones de campo magnético que se forma alrededor de los cables y que se puede, digamos, transmitir a otros lados, etcétera, etcétera. Pero básicamente las pérdidas en los cables son críticas en continua. Digamos, la continua, si bien usa todo el cable, ¿se acuerdan el efecto Skin? No sé si lo vieron, lo deben haber visto en física. El efecto Skin es que cuando uno transmite en alterna a través de un cable, no todo el cable conduce la alterna, porque hay una parte, el centro del cable, que no alcanza a copiar la variación de tensión y entonces permanece neutro. Es una especie de la línea neutra que se forma en una estructura sometida a tracción o compresión, una viga sometida a tracción o compresión, que tenemos una línea neutra que no está sometida ni a tracción ni a compresión. Bueno, en el caso de los cables transmiten la alterna por la superficie,
¿sí? Y el centro del cable no transmite la alterna, no se usa. De hecho, eso es una característica que nosotros usamos muchas veces para ponerle aceite enfriador a los cables para evitar que se calienten, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces lo van a ver, que el centro del cable es muerto, a veces se usa para llevar un cable de acero que es el que aguanta toda la resistencia del material, etcétera, etcétera, por la forma en la cual se transmite la alterna. Pero hay una característica más que la trifásica tiene, y solo la trifásica o la hexafásica o la nonafásica, solamente esas líneas tienen, que es muy interesante. Fíjense esto, si yo tengo generador de tensión cualquiera, si yo tengo un generador de tensión cualquiera, la corriente que va por el cable de fase, le vamos a llamar como le llaman los electricistas habituales. Los electricistas habituales dicen, la fase es la que viene del generador, la fase es la que viene del generador. A esto que está acá, que es el receptor de potencia, le vamos a decir carga, como le venimos diciendo nosotros, como le venimos diciendo nosotros. Si hay una corriente I que va hacia la carga, tiene que haber una corriente I que vuelva de la carga. ¿Está? Por obvia continuidad y por Kirchhoff, ¿no es cierto? Por Kirchhoff tiene que ir y volver. Si yo tuviera dos circuitos, tengo dos posibilidades. Vamos a suponer que yo tuviera un circuito que va a una carga con un generador y puedo tener otro circuito separado que vaya a otra carga. No sé si lo alcanzan a ver, díganmelo ustedes, por favor. ¿Alcanzan a ver el dibujo? Sí. ¿Lo alcanza a ver? Entonces, si yo tuviera una cuestión así, tengo por la fase 1, vamos a decir, una corriente de ida y una corriente de vuelta. Por la fase 2 tengo una corriente de ida y una corriente de vuelta. Por supuesto, yo podría armar esto así. A ver si se dan cuenta, o sea, yo podría hacer esto. Podría decir que esto se puede pensar como que hay una corriente de ida por la fase 1, hay una corriente de ida por la fase 2, y las dos corrientes vuelven sobre un mismo conductor. ¿Estamos? Pero ¿cuál sería el problema de esto? Que al hacer esto, la corriente del circuito de arriba se suma a la corriente de abajo. Entonces, este cable de acá, el cable que queda entre medio de las dos fases, ¿sí? Tiene que soportar dos corrientes. O sea, me ahorro un cable con respecto a esta situación de acá, donde tengo un cable acá y otro cable acá de retorno, pongo un solo cable de retorno, pero de todas maneras tengo un conductor mucho más grueso, el doble de grueso, que los conductores de fase que llevan corriente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen, sí o no? ¿Sí o no? Díganme, ¿están ahí? ¿Me siguen con las dos corrientes y eso? Sí, sí, se entiende. Bien, maravilloso. Tesla se dio cuenta que si ustedes ponen las cosas de A3, lo vamos a mirar directamente desde nuestro diagrama, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando pongo las cosas de A3? Es muy interesante, esto es lo que hacía que Tesla fuera diferente, ¿no? Una de las cosas. Fíjense, si yo tengo acá una corriente I sub 1, si tengo por acá, ven, salgo del otro generador, una corriente I sub 2 y tengo de acá una corriente I sub 3, no necesito tener corriente de vuelta, no necesito, si hago las cosas bien, no necesito tener un conductor de retorno, solamente las tres fases.
me ahorré un cable. O sea que cada 3 cables me ahorro uno. Yo puedo llevar 3 circuitos diferentes y me ahorro un cable. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta la ventaja de eso o no? ¿A dónde va la corriente? ¿Dónde va la corriente de retorno de I sub 1, la corriente de retorno de I sub 2 o la de I sub 3? ¿A dónde va? ¿Dónde estará? Bueno, la cuestión de todo esto es que las corrientes son fasoriales también. No pierdan de vista esto y les explico cómo funciona. Los generadores los generadores de tensión que generan corriente trifásica, los generadores de tensión, se ponen no de una forma caprichosa, sino de una forma bastante inteligente, que consiste en que un generador de tensión, vamos a usar los nombres que se usan habitualmente en la técnica eléctrica. Vamos a decirle generador de tensión R, generador de tensión S y generador de tensión T. ¿Sí? Le decimos así, por supuesto, los 3 generadores conectados al neutro en común y cada uno va a generar una tensión B sub R, B sub S y B sub T que van a seguir la siguiente regla. B sub R va a ser un valor de tensión, el que ustedes quieran, sistematizado, digamos. En Estados Unidos, por ejemplo, 110 volts. En Argentina, 220. ¿Sí? En algunos otros países se usa 660. En Estados Unidos mismo hay una línea de 660 o de 440. Pongamos un valor cualquiera, vamos a poner 110 volts. ¿Sí? B sub R lo vamos a poner en 110 volts y le vamos, como es un fasor, le vamos a dar el ángulo 0. Después, si quieren, lo cambiamos, no hay problema, pero esto tiene que estar puesto con la misma diferencia de ángulos entre uno y otro para que funcione bien. Ahora vamos a ver qué quiere decir que funciona bien. 110 volts con ángulo 0. B sub S va a estar en 110 volts con ángulo menos 120, es decir, voy a dejar que tenga 120 grados en atraso B sub S con respecto a B sub T, y B sub T va a ser 110 volts con otros 120 grados en atraso con respecto a B sub S, lo cual se podría escribir como que tiene menos 240 grados de atraso, o a veces lo escribimos, y no está nada mal, digamos, en general lo escribimos así, como que tiene más 120 grados. ¿Sí? De forma tal que estos 3 fasores tensión forman lo que conocemos como una terna trifásica, donde, bueno, vamos a dibujar los 0 grados. Recuerden que podría haberlo dibujado como lo empecé a dibujar, pero para que les sea más cómodo ahora que están empezando, voy a poner en 0 grados horizontales. ¿Sí? Los 0 grados los voy a poner horizontales. Por supuesto, no necesariamente tiene que estar en esa posición, porque se mueve a lo largo del tiempo. Así que los 0 grados, eso, se van a estar moviendo constantemente. Perdón. Se van a estar moviendo constantemente, ¿sí? Entonces, esta va a ser B sub R, y vamos a decir que el ángulo 0 es el horizontal. B sub S va a estar por detrás de B sub R, 120 grados atrasado. Fíjense, si yo tengo los 90 grados acá, menos 90 grados acá, tengo los 120 más o menos por acá. A ver, ahí vamos a decir. Aproximadamente. Entre estos dos, entonces, hay 120 grados. ¿Sí? Esto es B sub S. Y ahí, entre los dos, hay 120 grados. ¿Sí? Y B sub T, que lo voy a dibujar con rojo, está a 120 grados más atrás de este, 120 grados más atrás de este, y también 120 grados por delante de B sub R. ¿Sí?
sea, 240 con respecto a B sub R si lo mido para atrás, o 120 para adelante, ¿sí? Está B sub T. Esto que está acá entonces es B sub T. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Me siguen? Estos son 120 grados acá. Y esto que queda acá, a lo último, son 120 grados entre sí. ¿Qué tiene de particular esta forma de conexión? Que si ustedes suman en cualquier punto el total de la tensión, les da 0. B sub R más B sub S más B sub T les da 0. ¿Se dan cuenta por qué o no? ¿Se dan cuenta por qué? Lo pueden mirar después. Pero la cuestión es así, digamos. Si yo hago, lo escribo acá con naranja. Si yo hago B sub R más B sub S más B sub T, me tiene que dar 0. ¿Cómo se hace eso? Bueno, agarro y hago, fíjense que si yo pongo la suma de B sub T más B sub S, ¿ven? Si yo hago la suma de estos dos, me queda un fasor que es exactamente el contrario a B sub R y que B sub R más B sub S más B sub T. O sea, esto es B sub S más B sub T, este fasor de acá. Me fui un poco de la línea. Pero este es B sub S más B sub T. Si yo hago B sub R más esto, me da justo 0. ¿Se entiende por qué? Bien, perfecto. Entonces, una terna perfecta a 120 grados cada uno en ángulo, una terna perfecta a 120 grados cada uno en ángulo, suma 0. ¿Sí? Ningún tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a hacerlo, nos vamos a hacer la vida fácil y vamos a suponer que en vez de tener R y L como tenemos dibujado, vamos a suponer que nos olvidamos por un momento de las bobinas, las vamos a quitar de nuestro razonamiento, las vamos a borrar, ¿sí? Vamos a borrar bien prolijitas y las vamos a reemplazar por cortocircuitos de tal forma de dejarnos solamente resistencias. Solamente resistencias. Ahora, entonces vamos a dibujar cables acá. Vamos a dibujar 3 cablecitos para reemplazar a las inductancias que estaban antes. Y ahora fíjense que si yo pongo R en todas las resistencias, ¿qué pasa con las corrientes? En este caso, ¿cuánto valen las corrientes? ¿Cuánto valen las corrientes? A ver, I sub 1, vamos a hacernos la vida fácil. Vamos a conectar, ¿ven este neutro que está acá? Le voy a poner un cable y lo voy a conectar a este lugar que le voy a decir N', neutro prima. Lo voy a cortocircuitar de una, para facilitarme las cosas. ¿Me siguen? De tal forma que va a pasar esto. I sub 1 entra desde arriba. I sub 1 entra desde arriba. I sub 2, que viene por acá abajo, entra desde abajo a la izquierda. I sub 2. E I sub 3 entra desde abajo a la derecha. ¿Me siguen hasta ahí? Necesito realimentación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Este razonamiento hasta acá se entiende, sí o no? Hello, ¿están ahí? ¿Me siguen? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Bien, 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 bien. Maravilloso. Ahora, cuestión fundamental. Las 3 corrientes tienen un cable, tienen acá un cable, entonces la suma de las 3 corrientes
me va a dar una corriente que yo le voy a decir I sub n. Como va de n a n', le voy a decir I sub n. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, ¿cuánto vale la corriente I sub 1? ¿Cuánto vale la corriente I sub 1? En este circuito hago una malla por acá arriba, ¿sí? Y me queda que I sub 1 es B sub R sobre R. ¿Estamos de acuerdo? I sub 2, hago la malla por abajo, ¿ven? La malla viene por acá, así, I sub 2 viene todo por acá abajo, se saltea este cablecito, viene por acá y vuelve con I sub n. I sub 2 vale B sub S sobre R. E I sub 3 vale P sub T sobre R. ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguieron? Voy a escribir ahora un poco más abajo. Voy a terminar de borrar acá y voy a escribir un poco más abajo. Borro esto, me limpio un poco el pizarrón. Y escribo un poquito más abajo. Voy a mandar la goma a borrar así no me vuelvo tan loco. Ahí va. Y ahora noten esto. ¿Qué es lo importante que descubrió Tesla? ¿Sí? Esto es lo importante que descubrió Tesla. Vamos a hacer, ¿cuánto vale I sub n? I sub n vale, dijimos, como es el cable de retorno de los tres, vale I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 valen lo que yo acabo de escribir en las ecuaciones de la derecha. Entonces yo digo que I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 valen B sub R sobre R más B sub S sobre R más B sub T sobre R. Cada una de estas, guarda, cada una de estas, B sub R, B sub S y B sub T, tiene su ángulo propio, su módulo y ángulo propio. ¿Estamos? Cada una de esas tiene ángulo propio. Pero ahora fíjense qué hacemos. Como tengo B sub R más B sub S más B sub T, que están las tres divididas por R, puedo sacar 1 sobre R de factor común y pongo entre paréntesis B sub R más B sub S más B sub T. ¿Estamos? B sub R más B sub S más B sub T. ¿Cuánto dije que valía B sub R más B sub S más B sub T recién? ¿Cuánto dijimos que valía? Valía 0. Exacto. Valía 0. Entonces, ¿cuánto vale I sub n? 0. Entonces, ¿necesito este cable de acá? No. Lo puedo anular, porque no hay corriente por ahí. Por el neutro no hay corriente. Y el neutro se mantiene en esa posición siempre y cuando las cargas sean equilibradas. Noten que esto es válido para R, pero también podría ser válido para R más JXL, ¿sí? O para R menos JXC, o para lo que ustedes quieran. ¿Está? Porque en todo caso siempre queda multiplicado por 0. Es decir, mientras que yo ponga y disponga de las cargas todas iguales, conectadas así, todas iguales, conectadas así, no necesito conductor de retorno. No necesito conductor de retorno. ¿Sí? Entonces, en las tres fases, y esto se produce solamente para un sistema trifásico, hexafásico, nonafásico, dodecafásico y así, sucesivamente. Por supuesto, nos quedamos con un sistema trifásico porque en realidad es la menor cantidad de cables posible y eso también aumenta los costos. Si yo tuviera que poner 6 cables en lugar de 3 y repartirlos a todo el mundo como estamos haciendo ahora, se pondría un poco complicado la cuestión de los costos. Sería más parejo. Si ustedes se fijan, voy a tomar un traguito de agua. Si ustedes se fijan,
¿por qué las cosas que son grandes y pesadas, por ejemplo, las locomotoras y todo eso, tienen muchos cilindros y no un solo cilindro grande? A ver si alguno sabe esa respuesta, ustedes que son mecánicos. ¿Por qué una locomotora se hace de 12 cilindros y no se hace de un solo cilindro enorme? O un barco se hace de, qué sé yo, 24 cilindros y no de un solo cilindro grande. ¿Por qué? Los motores de Porque si no explosión. la potencia sería muy pulsante. Claro, exactamente, porque le igualás el torque, digamos. Está bien lo que vos decís, digamos, no tenés una función de variación del impulso, de la fuerza de impulso, de la potencia, de lo que vos quieras, entonces lo igualás. Bueno, con trifásica, si vos te fijás, un motor alimentado en potencia trifásica tiene esto así, donde esta es la primera fase, la segunda está acá, 120 más atrás, ¿sí? Y la tercera andará por acá, otro 120 más adelante, vamos a hacer lo que fuera del mismo pico, así, y si vos te fijas, esto casi iguala, ¿sí?, la potencia en un motor, es decir, el motor cada 120 grados que recorre se va igual, va recibiendo un impulso, es como si vos tuvieras una calecita y pones una calecita de esas para chicos que empujan los papás en la plaza, ¿vieron? Y pones a 3 papás ubicados, uno a cada 120 grados, entonces prácticamente mantenés el giro constante en vez de que sea un solo pobre desgraciado el que tiene que hacer toda la fuerza. Lo hace mucho más liviano, mucho más continuo y mucho más eficiente el poder hacerlo de esta manera. Entonces, los motores en trifásica son mucho más eficientes, los motores en trifásica no requieren un cable de retorno, y son mucho más eficientes que un motor en monofásico. Por esa razón usamos la trifásica. ¿Sí? Por esta razón usamos la trifásica, por los beneficios que nos da en términos de cables, no es una exageración como sí sería la hexafásica, y no es, digamos, y es mucho más eficiente, de hecho es un 73% más eficiente que la monofásica. La otra disposición posible que tenemos es la disposición en triángulo. A ver, vamos a borrar. Acá una cuestión importante es que nosotros le solemos decir a las tensiones, váyanse acostumbrando, a estas tensiones B sub R, B sub S y B sub T, le decimos tensiones de fase o tensiones simples, vamos a decirle así, para que les sea más fácil percibir la diferencia. Tensiones simples. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Y a las corrientes que circulan por las líneas le decimos corrientes de línea. Corrientes de línea. Ahora vamos a ver por qué les estoy explicando esto. Pero corrientes de línea son las que circulan por la línea y a las corrientes que circulan por las cargas le decimos corrientes de fase. En esta disposición, corrientes de fase. En esta disposición en estrella, corriente de fase, esta disposición así, esto es en estrella, ¿sí? Estrella. En este caso, es claro que las corrientes que van por los cables en la línea son las mismas que circulan por las fases de la carga, ¿sí? Son las mismas que circulan por las fases de la carga. Pero eso no pasa siempre en la trifásica. A veces, ¿sí?, lo que pasa es que las corrientes cambian a lo largo del trayecto, como nos va a pasar en el caso que tenemos acá al lado. Vamos a borrar esto anterior, así nos hacemos lugar.
Vamos a borrar todo esto, nos hacemos un lugarcito y vamos a ver que nuestras corrientes se dividen en el caso de no estar en disposición estrella, ¿sí? Esta disposición que ahora vamos a ver, esta de acá, es la disposición en triángulo. En triángulo, ¿qué pasa? Lo que va a pasar es lo siguiente, va a pasar que las corrientes que vienen por acá, ¿sí? Que son las de línea, dijimos, que son las de línea, son distintas a las corrientes que se producen en las cargas, que son las de fase, ¿sí? Entonces, vamos a tener que tener cuidado con cómo se calcula. Esto es I de línea. Y esto que está acá también es I de línea. Las que pasan por el generador conectado en estrella son de línea, si el generador está conectado en estrella. Y las corrientes que pasan por los catetos, digamos, por los, ¿qué sería? Por los lados del triángulo, se llaman de fase. Estas se llaman de fase y están organizadas así. Después vemos la forma en la cual están. Fíjense ahora que tenemos una particularidad. En principio, vamos a suponer que volvemos a tener las fases, le volvemos a decir RS y T. Es caprichoso esto, ¿eh? Podríamos poner S en el otro lado, T en el otro, como ustedes quieran. No hay problema. Lo único es el orden, pero vamos a volver a decir que B sub R, B sub S y B sub T tienen las características que antes dijimos. B sub R, B sub S y B sub T. B sub R tiene, ahora vamos a poner 220, ¿sí? 220 con ángulo cero, para que vean que es cualquier valor. El valor normalizado, el valor tecnológico, técnico que nosotros usamos, lo elige cada país y después se estandariza. Es una elección absolutamente caprichosa. ¿De qué depende esa elección? De a quién le vamos a comprar las máquinas, nada más. Nosotros elegimos comprarle las máquinas a Alemania, no a Estados Unidos, y por eso no tenemos 110. Brasil eligió comprarle las máquinas para generar a Estados Unidos y tiene 110. ¿Se entiende? Es nada más que una elección política, ¿eh? No tecnológica, política, de verdad política, nada más. Después tiene consecuencias tecnológicas por donde ustedes lo miren, pero la elección realmente es caprichosa. No hay una conveniencia muy marcada en tener 220 o tener 110. Al tener menos tensiones, tenemos que tener para la misma potencia más corrientes, ¿sí? Más corrientes circulando. Es decir, cuanto más bajas son las tensiones que vos elegís, tenés que tener más corriente, pero las protecciones son más baratas, porque son de menos tensión. La aislación es más barata, porque es de menos tensión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vos elijas, pagarás las consecuencias después, tendrás que ver cómo lo trabajás, pero no es mucho más que eso. Insisto, la elección, y se dio así históricamente, simplemente afinidad con quien tenés y compras esa tecnología. B sub R, B sub S y B sub T, entonces, ¿sí? Son caprichosamente menos 120 y más 120, por lo que dijimos hoy. Más 120 acá. ¿Qué va a pasar ahora? Que en la fase no van a estar tan fáciles las cosas para las cuestiones de hacer mallas. Si yo hago una malla por acá, paso por una sola carga, por esta sola carga, paso por una sola carga, pero paso por dos generadores, por R y por T, ¿sí? O por R y por S, por ejemplo. Si yo hago la malla para esta carga, para la que está en verde, ¿sí?
yo tendré que pasar por acá y volver por acá y volver por acá. ¿Estamos? Entonces otra vez paso por dos generadores y no lo mismo, pero análogamente pasaré por el otro. Eso hace que la tensión que aparece en las cargas va a tener que ser B sub R menos B sub S. ¿Por qué? Porque van a estar con signos. Fíjense que el signo más siempre está para el lado de afuera, ¿sí? Siempre está para el lado de afuera. Y entonces yo tendré que al pasar por dos, las dos tensiones se van a restar fasorialmente, lo que quiere decir que se van a restar vectorialmente. Entonces voy a tener, si yo vuelvo a dibujar mi terna, como la habíamos dibujado hoy, dibujo B sub R acá, B sub S acá, y B sub T acá, cada una a 120 grados de la otra, ¿sí? Cada una a 120 grados de la otra. Yo voy a tener que, por ejemplo, para la malla 1, la tensión va a ser B sub R, que lo tomo como referencia, menos, bueno, B sub, vamos a invertir acá en lugar de S y T, vamos a poner S y T al revés, así no me complico mi vida, simplemente para hacer más fácil la cuestión, esto es S y esto es T, ¿sí? Se podía dibujar de cualquier manera, pero yo digo que B sub R, la malla 1 va a tener B sub R, si esta es la malla 1, ¿no? Esta es la malla 1, va a tener B sub R menos B sub S de tensión total, B de la malla 1, ¿sí? Esta tensión que está ahí, B sub R menos B sub S, va a ser 220 con ángulo 0 menos 220 con ángulo menos 120. ¿Y esto cuánto me va a dar? ¿Quién me lo hace? ¿Quién me hace esta cuenta? Para decir la tensión de la malla 1. ¿Cuánto va a dar? B sub R menos B sub S. 220 con ángulo 0 menos 220 con ángulo menos 120. ¿Cuánto va a dar? A ver si se dan cuenta, digamos, mientras me hacen la cuenta con la calculadora. ¿Alguno me la está haciendo? ¿Alguien puede hacer la cuenta con la calculadora? Por favor. ¿Quién la hizo la cuenta? Díganme. ¿Están ahí? Hello. A mí me dio 381,5 Ahí está. con ángulo menos 30. Sí, señor. 381,05 con ángulo Menos 30. perfecto. ¿Está? Esos 381, ¿a qué te suenan? ¿Cuánto vale la tensión trifásica acá en Argentina? Nosotros decimos 380. 380 con ángulo menos 30 grados. Vamos a seguir viendo de esto después, ya se me termina el tiempo, así que lo tengo que terminar acá, pero fíjense que esta tensión, que se llama tensión compuesta, a esto le decimos tensión compuesta, porque a la otra le dijimos simple, ¿sí? A esta le decimos tensión compuesta, es la tensión del sistema trifásico argentino. 381,05, que es el valor real, ¿sí? Lo aproximamos, decimos, para redondear, decimos 380 con ángulo menos 30, ¿sí? Porque hay 30 grados de diferencia, vendría a estar acá, vendría a estar acá más o menos. Ahí, ¿sí? 380 aproximadamente, y está 30 grados más atrás de la tensión
de fase y se llama B sub RS. ¿Sí? La tensión de línea o tensión compuesta en el sistema trifásico argentino es 380 volts y está 30 grados por detrás de movida, 30 grados por detrás de la tensión simple de fase B sub R. Bueno, después vamos a seguir trabajando. La próxima clase seguimos trabajando con trifásica. Acá estamos recién empezando y viendo generalidades de trifásica, así que vamos a seguir trabajando bastante con esto. Nos quedan unas cuantas clases. Por ahora estamos viendo trifásica balanceada. Tienen el video teórico correspondiente y demás, donde está esto explicado. Les pido que lo repasen y que le peguen una buena mirada, porque es importante que sepan trifásica. Trifásica es uno de los temas. Monofásica es el primer tema muy importante de electrotecnia. Trifásica es el otro gran tema de electrotecnia, lo tienen que saber sí o sí. Así que es importante que ustedes le peguen una repasada. Muy bien.